este privilegio de poder estar delante de ti, Dios nuestro poderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo. Padre, gracias porque hoy podemos orar y podemos pedirte, oh Dios, y suplicarte que seas extendiendo tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación, Dios Todopoderoso. Que seas tú, Dios Todopoderoso, supliendo cada una de las necesidades que tenemos, oh Dios, en la Kehilá, para que suplas conforme a tus riquezas en gloria, para que siga Dios preparando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Dios Todopoderoso, para estar cada vez más conectados contigo, para estar cada vez, Dios Todopoderoso, más unido contigo para la gloria de tu nombre, para celestial. Quédate con nosotros, Dios Todopoderoso, en este lugar, en esta conexión, Dios, para que hables a nuestras vidas a través de tu palabra y te glorifiques en medio de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, esta semana estamos trabajando la parashá, la versión de la Haftará número 15, que es Bo, que traduce ve o entra. Y se nos compartió en su momento cuando David y el pastor nos compartían la parashá y la Haftará acerca de cómo Dios obra de una manera sobrenatural en el pueblo de Israel y cómo ejecuta el juicio y el castigo sobre Egipto para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud y llevarlo camino hacia el desierto para que adoren a Dios allí y para que glorifiquen su nombre. En esta Torá encontramos cómo Yeshua empieza su ministerio en los capítulos antes. Él empieza su ministerio después del bautismo que recibe a través de Juan el Bautista. Él va al desierto, dura 40 días en el desierto y cuando regresa se presenta en la sinagoga, lee la Torá, el profeta, y declara unas palabras muy poderosas, que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, y empieza a ejercitar el ministerio público y empieza a proclamar las buenas nuevas, el año agradable del Señor, y empieza a mostrar ese plan por el cual vimos que fue liberar a Israel. ¿De qué lo iba a liberar? De toda la opresión, de toda la esclavitud espiritual en el que se encontraba todo Israel en ese momento, y empieza a mostrar su poder y su autoridad, llevando un mensaje del reino de los cielos con un mensaje poderoso, con un poder sobrenatural que nunca antes en Israel se había visto algo como eso. Él empieza a hacer milagros, señales, prodigios, y cada uno de esos milagros que él está realizando hacían parte del plan del Eterno para completar la misión que le había asignado al Mesías, a Yeshua, que era guiar al pueblo hacia su palabra, hacia la restauración del pacto para que todo Israel volviera al pacto que Dios había establecido desde el principio y que se había roto, y ese pacto era presentado nuevamente a través de Yeshua a todo el pueblo, liberándolos de la esclavitud del pecado y trayéndolos a la reconciliación con el Eterno. De igual manera hizo el Padre en Egipto, cuando su pueblo Israel estaba siendo oprimido por Egipto, y desde allá Dios extiende su brazo poderoso y empieza a ejecutar el juicio con las 10 plagas. Cada plaga representa un juicio contra una deidad egipcia que controlaba y que tenía oprimido al pueblo, y que también el pueblo de Israel en cierta manera se le había pegado algo de esta adoración a las deidades de egipcios. Pero a pesar de todo eso, había un remanente de Israel que se mantenía clamando y pidiéndole al Todopoderoso que le enviara a un Salvador. Y Yeshua es enviado. El mismo Yeshua es quien libera a Israel de Egipto, lo lleva hacia el desierto y lo introduce a la tierra prometida. Hoy nosotros, que estamos también viviendo ese proceso de vivir el segundo éxodo, porque el Todopoderoso va a ser un segundo éxodo, va a haber un segundo éxodo donde el Todopoderoso va a sacar de todas las naciones a su remanente, a su pueblo, todos aquellos
que sean fieles al Mesías, a Yeshua, y que guarden su Torah, su palabra. Ese remanente es el que Dios está guardando, está guiando y les está mostrando su palabra. Entonces, en esta semana estamos viendo la Besorá número 15, que es Bo, ve o entra. Entonces, aquí entra en escenario, en escena, Yeshua empieza a predicar el evangelio de una forma impactante, que esto causa un choque fuerte con los líderes religiosos y una avalancha de todo el pueblo a escuchar las enseñanzas de Jesús, porque ya se había hecho un trabajo donde Juan el Bautista había preparado el corazón del pueblo, el camino para que se manifestara el Mesías, y todas las multitudes venían a Yeshua porque había hambre de la palabra de Dios. ¿Se predicaba la Torá? Sí, se estaba predicando por medio de los maestros, los escribas, los fariseos, pero estaban predicando la palabra de una manera de que no estaban dando cosecha, ni mucho menos estaban dando frutos. Entonces, empecemos aquí. Lucas capítulo 5, verso 12 al 16 dice lo siguiente. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino que le dijese y le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este relato que acabo de leer, lo leí desde la Reina Valera, y nos muestra que Yeshua venía a hacer la obra del Padre, a traer el Evangelio, las buenas nuevas, a traer sanidad y medicina para su pueblo, y empieza haciendo muchos milagros. Este es uno de los que hizo, y él está aquí. Dice que estaba en una de las ciudades. ¿En qué región se encontraba Jesús? ¿En qué lugar? Jesús estaba en la región de Galilea, había estado en Capernaum, donde había llamado a algunos de sus discípulos y había hecho un milagro sobrenatural, que fue de decirle a Pedro con sus compañeros que introduciesen la barca más afuera, más profundo, y lanzaran las redes. Esto produjo que hicieran una pesca milagrosa, una gran pesca, y todo eso es la antesala de lo que estamos mirando allí en el capítulo 5, de cómo Yeshua hace un milagro donde Pedro reconoce que Yeshua es el Mesías, cae postrado delante de él y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Yeshua le dice, no tengas temor porque serás un pescador de hombres. Y siguió enseñando, siguió compartiendo, si regresa a tierra, siguió su travesía, y dice que sucedió que estando en una de las ciudades de la región, se presenta un hombre lleno de lepra. Bueno, entonces sigamos aquí. ¿Qué representa la lepra? Pues cada milagro que Yeshua hacía testificaba de quién era él. Él es el Hijo de Hombre, el Mesías, el enviado del Padre Celestial, es la imagen visible de ese Dios invisible, es la Menra, la palabra del Padre hecha carne. Entonces, tenemos que la lepra representa pecado, y en el contexto cultural de la época del primer siglo, cuando una persona estaba contagiada de lepra o enfermo de lepra, enseguida en el cociente cultural de la gente está en pecado. Es castigo del Padre
porque está en pecado, así que de inmediato lo aislaban, lo sacaban de su casa, de su familia y lo mandaban fuera de la ciudad. Era excluido de todo. Entonces, este hombre estaba fuera de la ciudad, estaba a los alrededores y estaba leproso. Entonces, cuando escucha de que Yeshua está haciendo milagros y escucha que está pasando cerca del lugar donde él estaba escondido, recluido o en cuarentena, él se atreve osadamente, sale de allí y viene donde está Yeshua y se postra a sus pies. La autoridad que Yeshua tenía para limpiar el pecado había sido otorgada por el Padre Celestial. Se le asignó, se le dio toda la autoridad y todo el poder para perdonar pecado. Así que Yeshua le dice, vos, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés por la purificación de la lepra o del pecado. Entonces, él nos enseña, o Yeshua nos enseña, o ha enseñado siempre en la Escritura a obedecer la Torá. No como se nos enseñó de que él cumplió la Torá y que ya nosotros no tenemos que cumplir la Torá, sino todo lo contrario. Él cumplió la Torá y nos dijo, venid a mí, llevar mi carga, que es ligera y fácil. Así que podemos también nosotros cumplir con todo lo que él ha establecido. Entonces vemos que regresa a Israel, nos trae de regreso al pueblo lo que ha sucedido con nosotros. Hemos regresado a casa. Él nos ha traído de regreso, nos perdonó, nos limpió de nuestra impureza, de nuestra inmundicia, perdonó de nuestros pecados. Ha empezado un proceso de restauración en nuestras vidas, de tal manera de que hoy nosotros podemos presentarnos delante de Él confiadamente y decirle, Padre, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Nos podemos parar y dar media vuelta, mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo ha sido el proceso de nosotros desde que nos sacó de este mundo en el cual vivimos, donde estábamos sin promesas, sin ley, sin esperanza, perdidos en todo el sistema de este mundo. Desde allá Él nos llamó por nuestro nombre y nos trajo de regreso a sus pies. Nos postramos delante de Él cuando se nos manifestó con su nombre griego como Jesús y lo amamos. Y nosotros disfrutamos ese momento, esos años, esos tiempos que estuvimos ahí conociéndolo con su nombre griego, con Jesús, y hoy que se nos ha revelado con su nombre original, con su nombre verdadero, con Yeshua, con mucho más gozo y alegría, nos postramos delante de Él y lo buscamos y lo servimos y lo adoramos. Este hombre que estaba teniendo ese encuentro con Yeshua, que estaba recibiendo la gracia, el perdón, la restauración de su vida y estaba siendo un momento introducido al pueblo, lo que ha pasado con nosotros. Hemos vivido todo este proceso y hoy nos gozamos de una manera especial de todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Entonces estaba este hombre reconociendo que Yeshua era el Mesías, que él era el enviado del Padre, porque en el cociente cultural y en esa época el ciudadano común sabía que se estaba acercando la hora de la manifestación del Mesías. Había una expectativa grande porque ellos conocían la profecía, ellos conocían lo que el profeta había recibido de revelación del Padre en los tiempos en los cuales se iba a manifestar el Mesías. Y cuando aparece Juan el Bautista y empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y los bautizaba para perdón de pecados, las multitudes venían a Juan y él los introducía al agua, los bautizaba y empezó a preparar todo ese camino, llevándolos a ese momento de expectativa, porque él les decía, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo no soy digno de desatar los cordones de su sandalia. Entonces todo el pueblo estaba a la expectativa porque Juan testificaba, yo no soy el Mesías, viene el Mesías, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces él estaba dando ese mensaje, Yeshua
aparece en el escenario, empieza a compartir las buenas nuevas y él empieza a hacer milagros, milagros que nunca antes habían visto en Israel, como resucitar muertos, como devolverle la vista a los ciegos, como limpiar de la lepra y milagros sobrenaturales que fueron marcando un paso a paso en el propósito por el cual Yeshua venía a este mundo y cumpliendo así el plan que Dios había determinado para la redención de su pueblo Israel. Entonces vemos de que en Lucas capítulo 4, regresando un poquito en el texto, hay una parte cuando Jesús empieza su ministerio, después de haber regresado del desierto, lo que primero hace Jesús es ir a la sinagoga en un Shabbat y se le invita a que pase a leer el rollo de los profetas, se le entrega el rollo de los profetas, abre el rollo, abre el libro de Isaías y empieza a leer Isaías 61 y después que termina de leer Isaías 61, lee lo siguiente, Lucas capítulo 4, versos 20 y 21, dice lo siguiente, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura estaba citando Yeshua? ¿De qué texto estaba hablando? Él estaba hablándoles Isaías 61, donde dice lo siguiente, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Él estaba haciendo lo que el Padre le había dicho, porque Moisés había profetizado de que el Todopoderoso levantaría a otro profeta como él, que iba a hablar directamente las palabras que el Padre le dijese que hablara. No iba a hablar por su propia cuenta, no iba a hacer su propia interpretación, sino que iba a hablar única y exclusivamente las palabras del Padre Celestial. Jesús estaba allí leyendo Isaías 61, leyendo la Haftará, la conclusión de la parashá de la semana, y está citando este texto, lee y empieza a decir, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. Todo el mundo se quedó allí quieto, viendo lo que iba a hacer Yeshua, y dice el texto de que muchos creyeron, pero la mayoría no creyó porque conocían quién era Yeshua, conocían que lo habían visto crecer como uno más del montón, pero no le dieron el crédito que le correspondía como el Hijo de Dios. Sigue diciendo el texto, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé alegría en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. A reedificar las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, a restaurar las ciudades arruinadas y, dice, los escombros de muchas generaciones. Vemos que cuando uno empieza a profundizar en todo esto que se está hablando, Yeshua estaba restaurando lo que el Padre Celestial había determinado desde el principio, el pacto que había hecho con su pueblo Israel en todas las tribus, con toda la gente que estaba allí, y empieza a decirle todas las cosas que debían cumplir y guardar para la gloria de su nombre y para que al hacer obedientes a lo que el Todopoderoso le estaba estableciendo como pacto, iban a recibir bendición. Entonces vemos de que Yeshua vino a eso, vino a cumplir con el plan de Dios
estaba presentándose como el siervo que vino a servir a su pueblo y empezó a hacer buenas obras, empezó a sanar al pueblo, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a limpiar los leprosos, empezó a hacer toda esta obra de que los leprosos que estaban marginados se atrevieron a salir de la cueva donde estaban marginados y presentarse delante de Yeshua y tirarse postrados en tierra, y Yeshua los empieza a limpiar. Entonces vemos que lepra hoy por hoy ya no tiene el mismo contexto, no tiene el mismo significado, no es el mismo, porque hoy ya una lepra es una enfermedad de la piel, pero no se tiene el mismo concepto del primer siglo, porque en el primer siglo se tenía el concepto de que lepra representaba pecado. Hoy es como una enfermedad más, y que de hecho ya hoy por hoy se le hace tratamiento, se controla y se logra curar. Entonces vemos que Yeshua tenía autoridad para limpiar y perdonar el pecado. Él lo demostró, él lo enseñó, él lo hizo delante de toda la gente, y esto hizo que todos los líderes religiosos tuvieran un fuerte en control con él, porque para ellos esto era imposible, de que un hombre recibiese autoridad para perdonar pecado. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos viendo todo el proceso que Yeshua iba haciendo, cómo él iba anunciando las buenas nuevas a los abatidos, porque de hecho el pueblo estaba abatido. Había predicación de la palabra, sí, todas las Shabbat, los maestros enseñaban la parashá, la haftará, en las sinagogas, en el templo, en las casas compartían la palabra, pero se estaba poniendo algo muy importante que nos enseñó el pastor, de que en la época del profeta, de los profetas, llegó un momento de que por causa del pecado que estaba practicando la casa de Judá, Dios se queda en silencio. Y transcurrieron muchos años donde Dios no levantó a ningún profeta, y en ese tiempo el pueblo, en vez de volverse al Todopoderoso a clamar de que Dios le hablara, lo direccionara nuevamente, lo que hicieron fue todo lo contrario. Empezaron a crear su propio sistema religioso, empezaron a buscar la forma de controlar a la gente y establecieron una religión más en vez de volverse al Todopoderoso. Entonces Jesús estaba proclamando las buenas nuevas a los abatidos, vino a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar, a publicar la libertad a los cautivos, porque estaban esclavos tanto del pecado como literalmente, físicamente eran esclavos de Roma. Y él viene a proclamar eso, libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los que estaban en prisiones tanto de esclavitud. Él vino a proclamar libertad, a proclamar el año de la buena voluntad del Todopoderoso. Fue un tiempo maravilloso donde él hizo bienes a la gente, donde él anunció toda la bondad del Todopoderoso y la manifestó de tal manera de que muchas personas venían a él y querían tirarse encima de él para que por lo menos al tocarlo recibiesen un milagro de parte de él. Y vemos cuando uno hace todo el recorrido por los evangelios, vemos cómo Yeshua empieza a hacer muchos milagros, y lo podemos ver aquí en el recorrido. Entonces, si retrocedo un poquito, empezamos en el capítulo 4, donde Yeshua, después de haber salido del desierto, donde fue puesto a prueba, donde pasa la prueba, donde empieza su ministerio, empieza haciendo milagros. Los primeros llega a Nazaret, lee la Torá, lee los profetas y declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es una declaración poderosísima, porque él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que el Todopoderoso ha enviado a hacer la buena obra del Todopoderoso. Entonces empieza a liberar a los que tenían espíritus inmundos, a hacer liberación. Él empieza a sanar las enfermedades,
y dice que muchos eran sanados y todos venían a él. Se empezó a difundir su fama por todos los lugares y un día, estando en Galilea, dice que estaba en la playa, vio que habían unos pescadores que estaban lavando las redes, se acerca de ellos, se sube a una barca, le pide que la alejen un poquito y empieza a enseñarle al pueblo y empieza a compartirle todas estas enseñanzas que hemos estudiado y declara también cosas maravillosas de que tú vas a ser de ahora en adelante un pescador de hombres. ¿Por qué pescador de hombres? Porque Dios había prometido que la casa de Israel, Efraín, se iba a multiplicar en la tierra como peces. Entonces, ahí podemos ver la relación de por qué iba a ser un pescador de hombres, porque ya Dios había prometido en Génesis, por allá en la época de José, que se iban a multiplicar como peces. Entonces, era necesario que él formara un grupo de pescadores y que pescaran. Entonces, y lo hacen y lo estaban haciendo los maestros, los rabinos estaban pescando, tiraban las redes, pero no pescaban nada porque estaban imponiendo muchos requisitos para ser parte del pueblo y los adoctrinados de tal manera de que tenían que cumplir con los 18 requisitos para poder ser un judío. Ni siquiera estaban siendo lo que el Padre Celestial había establecido. Entonces, sigamos acá. Su fama se extendía por todos lados. Dicen en el verso 15 del capítulo 5 que estamos leyendo, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Entonces, vemos de que venía muchísima gente delante de él. Entonces, ¿quiénes eran estas multitudes? ¿Para qué venían delante de él? ¿Qué venían a buscar donde Yeshua? Entonces, dice que Yeshua no vino a crear una iglesia de gentil. Él vino para restaurar el pacto. Y ese pacto que Dios estableció, lo estableció con Israel en toda su plenitud, no con los gentiles, porque en la escritura, en ninguna parte de la escritura habla de que Dios está haciendo un pacto con gentiles. Habla de que Dios está haciendo un pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, vemos de que quiénes eran estas multitudes. ¿Por qué? Las multitudes eran las casas de Israel que estaba dispersa en Galilea, porque en esa época la región de Galilea se le conocía como Galilea de los gentiles, y él estaba en Galilea predicando, llevando las buenas nuevas, trayendo de regreso a casa a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Los estaba volviendo a casa, estaban trayéndolos a él y todos venían a él. ¿Con qué propósito? Bueno, muchos venían porque había hambre y sed en su corazón de escuchar la palabra de Dios. Muchos venían por un milagro, muchos venían a corroborar, a ver si era verdad lo que habían escuchado de él, porque su fama se estaba extendiendo tan rápido por todas las regiones que de diferentes lugares, diferentes zonas lejanas, venían a conocer a Yeshua y a escucharlo. Entonces, estas multitudes que venían a él, venían con un propósito. Igual pasa hoy. ¿Con qué intención la gente llega a Jesús o a Yeshua? ¿Por qué vienen? Y vemos todo el recorrido que ha habido desde el primer siglo hasta hoy, cómo se ha extendido el mensaje del Evangelio, cómo se ha extendido el mensaje que Jesús compartió y enseñó, y cómo también se ha distorsionado. Pero también vemos que la gente llega a él, unos llegan con un corazón puro, sincero, con ese deseo y ese anhelo de buscarlo a él, de rendirse delante de él para que él haga conforme a su voluntad, pero muchos vienen a mirar qué está pasando, otros vienen a ver qué provecho pueden sacar y otros vienen a buscar la forma de hacer lo que ellos consideren correcto, no lo que el Padre Celestial
ha establecido. Entonces, avancemos. Dice que en Deuteronomio, capítulo 29, versos 10 y 15, dice lo siguiente: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saque el agua, para que entres en pacto con tu Dios en su juramento que Jehová, tu Dios, ha concertado contigo hoy, para que confirmes hoy su pueblo como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto, este juramento, sino que con los que están, con los que están aquí en presencia hoy con vosotros delante de Jehová vuestro Dios y con los que no están aquí con vosotros. Entonces, esto es maravilloso porque Yeshua estaba ratificando el pacto que el Padre había hecho con toda la congregación de Israel, con todo el pueblo, y aquí se hace una especificación de quién es el pueblo, no únicamente como se creía, como creímos en un tiempo, de que Israel es el Israel, el Estado moderno que conocemos hoy allá en el Medio Oriente, el Estado moderno de Israel. Pensábamos que ese era Israel y que la iglesia era el heredero de las promesas de Israel y que estaba reemplazando a Israel, haciendo una teología de reemplazo, y no es así, sino todo lo contrario. Aquí dice que todos vosotros estáis en presencia del Todopoderoso, el Dios, las cabezas de vuestras tribus, y allí abarca a todas las tribus, desde Judá hasta Benjamín, que fue el último, y además de ellos estaban los oficiales, los varones de Israel, estaban los niños, las mujeres, los ancianos, estaban los extranjeros, el que recogía el agua, el que recogía la leña, todos hacían parte de Israel. Los extranjeros que salieron de Egipto con el pueblo de Israel ya no los llamaban extranjeros, se adhirieron, hicieron parte del pueblo, porque Dios los introdujo en cada una de las tribus en las cuales ellos fueron establecidos y se les conocía y se les nombraba y se les llamaba como parte del pueblo. Entonces, ese pacto que él estaba haciendo allí era lo que Jesús estaba restaurando, y en ese propósito o con ese propósito es que nosotros debemos venir a él. Es que las multitudes deben regresar a él, porque todos venían a él de todos lados, de todas las regiones, y debemos ir con ese propósito, que el Padre nos traiga nuevamente a pacto, que regresemos al pacto de nuestro Dios, que Él nos escogió a nosotros para que nosotros fuéramos su pueblo y Él fuera nuestro Dios. Y el estar en pacto, eso implica de que hay un convenio, una contrapartida. Yo me comprometo a hacer algo y la otra parte se compromete también a hacer algo. Eso es recíproco. Entonces, Dios se compromete a ser nuestro Dios y nuestro compromiso para con Dios es obedecer sus instrucciones, establecer las condiciones del pacto. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Yeshua, restaurando el pacto que se había roto entre su pueblo y el Eterno. Él es el mediador de ese nuevo pacto. Entonces vemos de que todos estaban allí, y maravilloso lo que dice aquí el texto, porque dice que este pacto no lo hago únicamente con vosotros, los que están aquí hoy, en ese momento en el monte Sinaí, hace más de 3000 y pico de años, casi 3600 años largo, estaba todo el pueblo que vivía en ese momento, y dice, y lo hago también con los que no están aquí con vosotros, refiriéndose a todas las generaciones que iban a venir después y hasta hoy, y las que van a venir después de nosotros. Todas esas generaciones que deben entrar en pacto con el Todopoderoso, porque así el Todopoderoso lo estableció y así debe ser. Debemos venir a Él, porque aquí dice que todos venían delante de Él, pero eran multitudes. Y hoy por hoy
llegan multitudes a los pies de Jesús. En todos los países, en todos los lugares, en todos los idiomas, vienen multitudes a Jesús y se está cumpliendo lo que estableció. Se multiplicó como los peces la casa de Israel, y de todas las naciones el Todopoderoso está llamando a esas ovejas perdidas. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y la obedecen y la siguen. Y él los está llamando para que vengan a él y entren en el pacto. Él no ha llamado a una iglesia gentil, sino que ha llamado a las ovejas perdidas para que regresen al pacto. Él vino a restaurar el pacto que se había roto, no por parte del Eterno, sino por parte del pueblo que lo rompió recién hechecito el pacto. Ni siquiera habían transcurrido 2 meses cuando ya se había roto el pacto. Ellos establecieron, hicieron cosas que hicieron enfadar al Todopoderoso, y por eso Yeshua viene a restaurar ese pacto que se había roto. Y vemos que lo hace con todo Israel, no únicamente como se nos enseñó con la iglesia, que nosotros que somos la iglesia, ahora reemplazamos a Israel y todas las promesas son para nosotros y nos apropiamos de las promesas, pero no teníamos la responsabilidad de guardar nuestra parte, sino que era solo de un solo canal. Ya recibimos y no dábamos nada. Es todo lo contrario. Así como recibimos, debemos dar, pero debemos dar primero, dar nuestras vidas, rendirnos delante de Él y estar sujeto a la obediencia de la palabra del Todopoderoso. Entonces seguimos aquí. Todos venían a Yeshua. Entonces, de todos los lugares, vemos el texto de que de todos los lugares venían a él y de todos los grupos, sin excepción, tanto en el primer siglo como se veía que habían los diferentes grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, y cada uno de estos grupos venían a escuchar a Jesús. Lo venían a escuchar, venían delante de él, venían a muchos a refutarlo, muchos a buscar a ver en qué se equivocaba, muchos a ponerle cascarita para que cometiera errores y poderlo acusar, pero muchos venían a recibirlo, a escucharlo, a ser restaurado a través de la enseñanza que él les daba. Entonces, de que dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo, para que les sanase de sus enfermedades. Entonces, cada milagro que Yeshua hizo testificaba de que él era el Mesías y que Dios lo había puesto allí para restaurar las cosas que él había hecho. Entonces vemos de que de todos los lugares, y ahí habla de que él se extendió por todas las regiones, Tiro, Tidón, Capadocia y más allá, venían gente hasta los pies de Yeshua. Venían a buscarlo, venían a escucharlo, venían a que tuviese misericordia de ellos y lo invitaban a que fuera a muchos lugares. Entonces, vemos cómo todos los grupos sociales, tanto los ricos como los pobres, como los religiosos, como los no religiosos, venían a Yeshua, se presentaban delante de él y muchos lograron ser impactados y transformados por sus enseñanzas, y gracias a eso, hoy nosotros también recibimos ese impacto. Entonces, Yeshua sigue haciendo milagros, hace la sanidad de un hombre paralítico, muestra su autoridad a través de esos milagros, vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él elige a sus discípulos, a los que él quiso. Él nos está llamando, nos llamó a nosotros, así como eligió a 12 apóstoles. Él iba seleccionando, pasando el colador a través de las enseñanzas que hacía, y iba reclutando personas para capacitarlos y enviarlos a que llevaran el mensaje. Y les enseñaba la palabra del Padre Celestial. Entonces, él enseñaba. Entonces, leamos aquí la palabra. Lucas capítulo 5, versos del 16 al 29, dice lo siguiente. Aconteció un día
que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que un hombre que tenía un lecho, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban verle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron por encima de la casa, por el tejado, y le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar dentro de sí, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó el lecho en el que estaba acostado y se fue a su casa glorificando al Todopoderoso. A través de este milagro vemos muchas cosas bien interesantes. Primero, la sanidad de este paralítico muestra la autoridad y el poder que tenía Yeshua para restaurar a su pueblo, para devolverle la esperanza a su pueblo, para devolverle la identidad a las ovejas descarriadas y perdidas que habían perdido la identidad. Muestra su autoridad y vemos que los maestros, los doctores de la ley, dicen que habían venido a todos los lugares y empezaron a criticar, a cuestionar, empezaron a decir: ¿quién se cree este? Está cometiendo una blasfemia. Entonces, para poder establecer qué es blasfemia, primero se debe tener un consenso de normas en un grupo religioso, para que cuando alguien dice algo contrario a lo que el grupo religioso piensa, lo puedan catalogar como una blasfemia. De lo contrario, no hay blasfemia. Entonces, ¿qué creían los escribas, los fariseos? ¿Qué creían todas esas personas que estaban allí? Que Dios era el único que podía perdonar pecados. Y cuando Yeshua le dice: yo tengo poder, autoridad, potestad para perdonar pecados, para que sepáis, dice aquí literalmente. Entonces, en el verso 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Entonces dice: pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces vemos de que él muestra su autoridad, muestra su poder, muestra la capacidad que tenía para restaurar, para devolver vida, para volver a ingresar a la gente a ser parte del pueblo. Entonces, en la sociedad del primer siglo, estaba tan degenerada en el sentido de que había tanta corrupción espiritual, que se estaba enseñando muchas cosas contrarias a lo que el Padre Celestial había establecido, muchos mandamientos de hombres que se les imponían a las personas, y en vez de ser un deleite estar en la presencia del Todopoderoso, reunirse en las sinagogas, cumplir con los mandamientos, se convertía en una carga que oprimía a la gente, que empezaban más bien a desertar de la fe. Y así pasa con nuestros hermanos de la casa de Judá. Es tan riguroso
el ritualismo y tan pesada la carga que se les ha impuesto de tantos mandamientos de hombres, de que los mismos judíos, hermanos de Judá, están desertando de su fe porque se les está imponiendo mucha carga. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros los creyentes? Nosotros los creyentes debemos cada día procurar vivir conforme a las Escrituras, llevar un estilo de vida que agrade al Señor y no con imposiciones de hombres. Entonces, era lo que estaba sucediendo aquí. Yeshua mostraba su autoridad y vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él elegía así puntualmente los milagros para mostrar su poder. Entonces, nada de lo que aquí estaba sucediendo era por casualidad, sino que era parte de lo que el Eterno había planeado. Eso hace parte que un día Jesús enseñando llegan a un lugar y en ese lugar había un hombre que había nacido ciego y que los fariseos y los maestros de la Torá siempre acusaban a sus padres, decían, él nació ciego por el pecado de ustedes. Él nació ciego porque los pecados que cometieron fueron tan graves que las consecuencias del pecado cayeron sobre sus hijos o sobre su hijo, pero cuando los discípulos se le acercan a Yeshua y le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus padres? Yeshua tiene que direccionarlos y decirlo, no es así. Él nació ciego porque el Padre Celestial permitió que se dieran estas circunstancias en su vida para él poder manifestar su poder en él y dar testimonio a la gente de que él es un Dios real y que hace milagros. Entonces, la autoridad que tenía Yeshua, entonces él recibe toda autoridad, le ha sido dada a Yeshua. Él recibió toda la autoridad y lo podemos ratificar en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, que dice, miraba yo en la visión de noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado todo dominio, toda gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen. Su dominio es eterno, que nunca pasará. Su reino uno, que no será destruido. Esto era conocido por los maestros de la ley, los hombres que habían venido delante de Jesús. Dice que estaban aquí los fariseos, los doctores de la ley, que habían venido de diferentes lugares, de Judea, de Jerusalén, para oír a Jesús, y cuando le escuchan decir, tus pecados te son perdonados, ellos empezaron a chocar sus pensamientos en su mente, y Yeshua, que conoce aún nuestros pensamientos, le dice, ¿por qué están pensando eso en sus corazones? Si yo tengo toda autoridad y toda potestad me ha sido dada para perdonar pecados aquí en la tierra, lo que quiere decir de que ellos no pudieron asimilar ni comprender quién era Yeshua, quién era el que estaba delante de ellos. El paralítico lo pudo entender, el hombre que recibió la sanidad de la lepra lo pudo entender, lo pudo reconocer, lo pudo percibir, tuvo la revelación del Espíritu de que Jesús era el Mesías, por eso él cae postrado a sus pies y le dice, si quiere, puedes limpiarme. Por eso estos 4 hombres que traían este paralítico en sus manos buscaron la forma de cómo ingresar a donde él estaba y podérselo presentar delante de él para que lo restaurara, porque ellos pudieron también recibir la revelación de que Yeshua era el enviado del Todopoderoso y recibió toda autoridad. Dice verso 14, fue dado el dominio, la gloria y el reino. Todo fue entregado a Yeshua. Y Yeshua es la imagen visible de ese Dios invisible. Es el Mesías, el profeta anunciado por Moisés, del cual iba a levantarse uno como yo de en medio de sus hermanos, el cual iba a declarar las palabras del Todopoderoso. Entonces, ese que tenía toda autoridad estaba haciendo milagros, estaba restaurando, perdonando los pecados,
pero esto tuvo un choque tan impactante sobre los líderes religiosos que ellos decían, está blasfemando, esto va en contra de nuestras creencias, de nuestros principios espirituales, porque ¿quién tiene autoridad y poder para perdonar pecados sino Dios? Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús es Dios. Entonces, es eso, Jesús es Dios, el Dios que se manifestó en la forma visible de ese Dios invisible. Por eso ellos no pudieron asimilar y buscaron la forma de deshacerse del Mesías y terminaron llevándolo a la cruz, cumpliendo así el plan del Todopoderoso. Entonces, sigue diciendo de que Jesús sana a ese paralítico, después siguen llamando a los discípulos y en este caso llama a un levita, a Leví, Mateo, que él era levita y por causa de la corrupción que había en el sistema religioso, él se sale del ministerio y termina trabajando para el Imperio Romano recaudando impuestos. Y se había enriquecido y Yeshua lo llama y le dice, ven y sígueme. Entonces, lo que quiere decir de que Yeshua estaba eligiendo a las personas que él quiso, a las personas que él estaba seleccionando para que se cumpliese o para que hiciesen la labor que debía ser continuada. Entonces, este levita, que era Mateo, fue elegido por Yeshua, fue llamado y lo fue reclutando, al igual que las otras personas, y también seguía el discurso, seguía la predicación de Yeshua. Un día estando en los campos, recogían espigas los discípulos porque tenían hambre. Los fariseos y los doctores de la ley que andaban detrás de Yeshua también, al ver esto, empezaron a atacarlo, a decirle, estás quebrantando la Torá, estás quebrantando los mandamientos. ¿Realmente estaba Yeshua quebrantando los mandamientos del Todopoderoso? No, no lo estaba quebrantando, sino que estaba quebrantando los mandamientos de los rabinos que habían sido impuestos al pueblo. Él les cita la palabra y les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando huía de Saúl, que comió los panes de la propiciación, el cual no les estaba permitido comer, sino únicamente a los sacerdotes? Entonces, tenía hambre, prima el derecho de la vida delante de los derechos de los hombres. Eso se le da más importancia. Entonces, toda autoridad que ha sido entregada a Yeshua, él la sigue manifestando aún en estos días. Él sigue teniendo la misma autoridad, no se la ha disminuido ni un poquitico, sino todo lo contrario. Cada día que nos acercamos más a su segunda venida, su autoridad y su poder sigue vigente. Él sigue haciendo milagros. Él sigue llamando a todos los cautivos a libertad. Él sigue perdonando pecados. Él sigue trayendo a casa todas las ovejas perdidas y sigue haciendo su labor y está usando instrumentos que son ustedes y yo para que sigamos cumpliendo con esa tarea. Entonces, como conclusión, quiero leer unos versículos del capítulo 6 y dice lo siguiente. Miró a sus talmidim, sus discípulos, y le dijo, bendecidos son ustedes los pobres, porque el reino de Yahweh es de ustedes. Cuán bendecidos son ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. Cuán bendecidos son aquellos que lloran ahora, porque reirán. Cuán bendecidos son ustedes cuando la gente los odie y los rechace y los insulte y los denuncien como criminales por amor al Hijo del Hombre. Hoy nosotros somos bendecidos por el Padre, porque Él nos reveló a Yeshua y nos reveló su palabra. ¿Hemos recibido persecución? Sí. ¿Nos han criticado? Sí. ¿Nos han señalado porque vamos en contra del sistema religioso que todo el mundo sigue? Y es lo que el Eterno está haciendo con nosotros. Nos está trayendo a la fuente, nos está trayendo a la dirección que Él estableció. Nos ha hecho volver hacia atrás y mirar las sendas antiguas, volver a las sendas antiguas
Y el profeta dice, preguntar por las sendas antiguas para que vuelvan a ellas. Y nosotros hemos sido introducidos en la senda antigua, en lo que el Todopoderoso estableció desde el principio, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros, los que éramos pobres de espíritu, porque ese es el contexto cuando aquí dice que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, porque en nuestro corazón había sed y hambre de la palabra de Dios, sed y anhelo de buscar su presencia. Él nos trajo a su presencia, Él nos trajo a sus pies y nosotros pudimos ser bendecidos por Él porque estamos siendo saciados de su palabra, de su bien, de su bondad. Y también lloramos y hoy nos podemos regocijar delante de su presencia porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su gracia y su favor sobre ustedes, sobre su familia, y nos ayude a que cada día seamos más excelencia delante de su presencia. Bendiciones a todos. Amén. Amén, hermano. Bendiciones para usted. Chao.